Hola, Javier Milei. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar acá. Bueno, igualmente para nosotros. Quiero que veas este tape. Esto pasó a principio de año, decía Aguada. Este es el director. ¿Es el director o es el del movimiento? Sí, el director. Sí, es el director de hecho, digamos. No puede figurar en los papeles porque no es docente, pero es el director. De un colegio en Chaco, en el que se juró la bandera argentina la semana pasada, chicos de cuarto grado, acompañados por banderas cubanas y venezolanas. Esto decía a principio de año el director. Quiero compartirlo con vos y que opines al respecto. Ponelo, dale. Y los chicos, esos chicos que ustedes ven, hacen el pan de todos los días para todos los trabajadores del barrio. El chico que estaba levantando es el que hace los panes para toda la comunidad. Y a eso tenemos que llegar. Formarle, darle escuela, darle educación, darle de todo, pero también enseñarle a levantarle a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Todos tenemos que aprender a trabajar de niños. Es mentira la explotación infantil. A los niños se les enseña desde chicos a hacer lo que tiene que ser el día de mañana. Si no, después quiere dormir hasta las 10, las 11 de la mañana y quiere tener mujer y quiere tener todo. Y así terminan en cualquier lado. Javier, ¿qué opinión Bueno, tenés? yo me voy a referir a un tema que yo sistemáticamente vengo levantando y sosteniendo, que la educación en Argentina se ha convertido en una fuente de adoctrinamiento. Se adoctrina a las personas en la religión del Estado para generar esclavos del Estado y que sean funcionales al sostenimiento de una oligarquía política que lo único que nos hace es empobrecernos. La realidad es que les hagan jurar la bandera de Venezuela, la bandera cubana y que, digamos, o sea, traten de llevar hacia las distintas personas, hacia esas ideas, lo único que va a hacer, no solo va a generar una sociedad de resentidos, sino que además vamos a ser cada vez más pobres. O sea, hay que entender que el sistema argentino está contaminado en todas sus fases. O sea, no solo está contaminado en lo que tiene que ver en la educación primaria, lo está en la secundaria y también lo está, digamos, en el plano universitario. Es decir, de hecho, digamos, hay persecución a liberales. Es más, les voy a contar un ejemplo que, por ejemplo, hizo este gran pensador de la libertad chileno, Axel Kaiser, de quien además soy amigo. Vino y, por ejemplo, y lo que hizo fue a la Facultad de Filosofía y Letras, tomó la carrera de Filosofía, tomó toda la bibliografía y la puso en un gran piso y la comparó contra lo de una universidad normal del mundo. ¿Cuál era la característica? Que toda, digamos, la bibliografía era bibliografía de izquierda. En otras partes del mundo eso está equilibrado, acá no. Es decir, acá, digamos, o sea, hay la educación se usa como un instrumento para lavarle el cerebro a la gente y así estamos, cada vez peor, porque en el fondo, digamos, hoy el debate está nutrido de todas esas ideas que lo único que hace es conducir a la pobreza. Permitime que te agregue un dato que no es menor, y es: cualquier fiscal puede tomar estas declaraciones que son concluyentes, ¿no? Es decir, este hombre reconoce que los alumnos de su escuela producen el PAM y eso es trabajo infantil, como decías, Pancho. Es decir, también acá hay un delito en ciernes que evidentemente ningún juzgado, ningún fiscal de oficio está analizando efectivamente, porque hay un sector del poder que maneja este hombre, el Mereciano, Sena y otros punteros muy cercanos al kirchnerismo, que tienen fondo del Estado, ¿no? Claramente. Pero sí, aparte la relación cercana con Capitanich. Mereciano Sena, o sea, Capitanich fue padrino de la boda con Marcela Acuña de Mereciano Sena. O sea que hay una relación muy cercana. Y lo que decías, Javier, de que cada vez la gente es más pobre, los usan a los pobres, porque acá no es que les dan viviendas, las propias familias ayudan a construir la vivienda, pero no les dan la escritura. La escritura la sigue teniendo el líder, Mereciano Sena, como hacía Milagros Sala en Jujuy. Es lo mismo que retener el documento a los inmigrantes que traen para el trabajo esclavo muchas veces aquí en Buenos Aires. Javier, sí, o que los traen para votar. Javier, en un rato, en un par de... ahora creo a las 4, se va a conocer el número de desempleo. ¿Es algo para seguir, para estar preocupado? ¿Crees que va...? La realidad es que
digamos, acá es un tema muy interesante. Más allá de los problemas que Argentina ya viene acarreando desde hace muchos años con el tema del desempleo, o sea, la tasa de desempleo saltó fuertemente en Argentina, digamos, en el efecto tequila, estoy hablando de diciembre del 94, parte del 95, que se sintieron esos efectos, y después nunca más, digamos, pudo retomar a niveles normales de lo que sería un país normal, y por eso, digamos, siempre se fueron torturando las definiciones para que los números den mejor, que eso es un tema no menor. Ahora, el punto es el siguiente, más allá de lo que informe el INDEC, que tiene que sujetarse a una regla, a una definición, la realidad es que cuando uno mira el desempleo, si lo mira en términos de horas, la verdadera tasa de desempleo en Argentina es 27%. Y eso es muy grave y es la contracara de... Ahí que está sacando los planes... No, en términos de horas trabajadas. Vos tomás la cantidad de horas que se trabajaban en la economía antes y ahora. Entonces, ahora la tasa de desempleo es 27%. Y eso, digamos, tiene un correlato muy fuerte. A ver, 3 de cada 10 personas que trabajan, no, digamos, de cualquier definición, de los que trabajan son pobres. Digo, los pobres andan en torno al 50%, tenemos 65% de chicos pobres, 15% de chicos indigentes. O sea, Argentina está dinamitando su futuro. El salario real es el mismo que teníamos en el 2004. Por lo tanto, digo, Argentina está frente a un escándalo. Argentina, la realidad es que estalló y la gente todavía no se dio cuenta. El PBI per cápita, si las cosas le salen bien al gobierno, va a estar entre 15 y 20% debajo de lo que teníamos en el año 2011 de PBI per cápita. Entonces, digamos, esto es un escándalo. Lo que pasa es que la gente todavía no lo percibe porque está esperando la explosión épica. O sea, esas megas explosiones típicas de Argentina. Y la realidad es que esto ya estalló. Y si alguien no se da cuenta, bueno, es delicado. El punto es por qué no estalla. Si yo miro los indicadores de hoy, son mucho peores que los indicadores que teníamos en el 2001. Entonces, ¿por qué, digamos, en ese momento? Javier, te quiero dejar una pregunta para dentro de un rato, porque tenemos que ir con un urgente a Miami. ¿Por qué? Porque es cierto, el deterioro es evidente, no estalla o no estalló. ¿Va a estallar? Me lo contestás en unos instantes. Sí, claro, por supuesto. Urgente, último momento. Milei, esto vos decías, hay un deterioro, no explotó. ¿Puede explotar la economía? A ver, hay una cuestión de incentivos. ¿Sí? Cuando uno mira los indicadores sociales y económicos de Argentina, objetivamente estamos mucho peor de lo que estábamos en el año 2001. Es más, el malestar contra la oligarquía política es mucho mayor. De hecho, el sentimiento antipolítica en aquel momento no llegaba al 50% de la población, hoy está en cerca del 70%. Entonces la pregunta es, ¿por qué no estalla? ¿Por qué no estalló si todo está peor? Bueno, porque lo que hay que tener en cuenta es que muchos actores sociales revoltosos que en aquel momento estaban dispuestos a hacer lío, hoy están cooptados por el gobierno y están dentro de la estructura del gobierno y no les importa, digamos, que sus supuestos representados, o sea, estén peor, no les importa, o sea, les importa el negocio de ellos. Hay otros actores, por ejemplo, que como estamos en un año electoral, necesitan defender el territorio y como consecuencia de ello necesitan la caja y por ende, digamos, en lugar de motivar o alentar o defender, ¿sí? Lo que hace es tratar de contener. Entonces, todo lo que esto está haciendo es contener la situación. Ahora, el deterioro de la economía argentina también es monstruoso. Por lo tanto, o sea, hay que ver cómo el resultado electoral reordena el poder. Claro, ahí es una pregunta, es un tema sociológico casi que el que estás planteando, no económico. Dejá de preguntarle a Julio Bárbaro. Julio, ¿esto es peor que el 2001, igual que el 2001? ¿Por qué no termina del mismo modo? Primero, es peor que el 2001. Esto está fuera de discusión. La decadencia argentina, yo digo siempre, fui diputado en un país que tenía el 4% de pobreza, habito en uno que llega al 50%. Bueno, Ahora, hay nuevos datos, le digo. Ahí, A ver, ¿tenemos la placa? ¿Tenemos? No, perdón Justamente. que lo interrumpa, Sí, Julio, pero justo hay un informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina que dice que en 2020 llegó al 64% la pobreza en chicos de 0 a 17 años y la inseguridad alimentaria subió 4 puntos en comparación con 2019 y estamos en 34,3%, ¿no? Dicen que sin la asistencia del Estado 77 hubiera llegado casi. a 72% Sí. la pobreza en
los niños que Bueno, entonces tuvieron... esa es la pregunta para Julio, ¿no? Y Julio, ¿por qué no y explota? El tema, primero, la crisis achica la posibilidad del estallido. Ah, interesante. No lo incrementa. Si en aquellas sociedades donde el aplastamiento, digamos, la angustia, los va, digamos, marginando, la energía para el estallido es menor. Pensemos que Chile y Colombia son dos sociedades que hoy están en crisis, las dos, digamos, como sistemas políticos que se fueron agotando. El nuestro se agotó hace bastante, hace 45 años para mí. El tema central es cómo generamos una actitud política de los que pensamos distintos, pero estamos dispuestos a dialogar para encontrar una salida. Si hay algo que está claro, es que el fanatismo del gobierno no sirve para salir. Y yo agrego, y esto es lo mío, estamos entre dos fracasos, el fracaso del gobierno anterior y el fracaso del actual. ¿Cómo salimos de esa dialéctica? Hasta el momento es complicado. Javier, pisando todo, el dólar, No, algunos pero hay precios. algo muy importante de lo que dijo Sí. Julio, perdón que Dale. te vaya a otro lado, pero porque tiene que ver con la discusión anterior. Ahí Julio mencionó el fracaso de Chile, ¿no? ¿Por qué, digamos, si Chile, un país que tenía el segundo PBI per cápita más bajo de la región, tenía arriba de 70% de pobres, tenía una hiperinflación, cuando hizo las reformas estructurales terminó convirtiéndose en el mejor país de Latinoamérica y le estalla esto? Y eso, digamos que es muy buen punto y por eso lo levanto. Acá el tema, hay un libro maravilloso, vuelvo a citar a Axel Kaiser, que se llama La fatal ignorancia. Y ya hace tiempo Axel Kaiser señalaba cuál era el problema. El problema era que había ganado Gramsci en Chile. A pesar de todos los éxitos económicos, la izquierda se metió en la educación, en la cultura, en los medios y ahí contaminó el debate. Después terminó cayendo solito. Bueno, Diosdado Ahí Cabello... yo quiero dar un dato que va por otra vía. En Estados Unidos, la sublevación de los negros es cuando le conceden derechos. O sea, antes de la concesión de esos derechos, no había estallido en el Harlem. Quiero Igual decir, convengamos que los derechos, digamos, y los que los liberaron eran republicanos. no, claro, pero Digo, vos, en Chile, les paso el dato. El dato. Y Chile, y la el Ku Klux mejoría- Klan sí pertenece, digamos, Claro. a los demócratas. pero en Chile esa mejoría desnuda la injusticia y en alguna medida, en los momentos que se da ese acercamiento a otra sociedad, es cuando se da el estallido. Pero no se puede soslayar también el papel de lo que Diosdado Cabello llamó la brisita bolivariana. O sea, tanto en Chile como en Colombia se encontraron militantes bolivarianos, militantes venezolanos, formando parte de la agita a través de las redes sociales. A ver, O sea, esto eso también digamos, tiene un ya lo rol. hacía Cuba, ya desde el 59. Digamos, lo pueden ver en el libro Fue Cuba del Tata Joffre. Julio. Sí, no, a mí me parece, yo la importancia se la doy al hecho social, al fenómeno social. Yo esto de las vanguardias que llevan al estallido no lo vi nunca. Los cubanos en la Argentina formaron militantes revolucionarios durante décadas, dieron fracaso. Cuba fue el fracaso, el Che Guevara fue la expresión de una voluntad suicida, del héroe trágico, digamos que a la Argentina y al continente lo hizo trazar. Hoy yo veo que hay un sistema capitalista que también está en crisis. No Ahí, es digo, solo a la eso tengo- crisis de la izquierda. ahí vamos por partes. O sea, el punto es el siguiente. A ver, ¿dónde se aplicó el socialismo de modo puro? Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Asesinaron a 150 millones de seres humanos. O sea, perdieron en el plano teórico porque von Baber los aniquiló. Digamos, perdieron en el plano empírico porque el muro se cayó y aplastó a los zurdos. La pregunta es, ¿por qué siguen abrazando a eso? Y la realidad es que cuando uno va al fondo de esta discusión, que es un problema que tiene que ver con la teoría económica, con la teoría del valor, y se encuentra contra eso, es por qué, digamos, la izquierda sigue sosteniendo esto. Y ahí es un problema moral que tiene que ver con la envidia, el odio, el resentimiento, Javier. el trato desigual frente a la ley, sí, y el robo. Y ¿sabes qué? No pueden cambiar porque en el fondo no aceptan, sí, digamos,
que son unos envidiosos. Y ese es el germen original. Javier, y toda la mirá. discusión de la distribución, digamos, es un problema de Javier, envidia. Javier, también. Nos queda un minuto, es muy interesante la charla, pero nos queda una pregunta Es súper divertido. Una pregunta porque importante. Si hay algo en lo que coincidimos es en la condena a ese marxismo que Claro. no llevó a nada. Bueno, eso en es eso importante. Eso estamos de acuerdo. Y Bien. después está la discusión de cuál sería la salida viable. Esa es otra cosa. Pero Eso- si no te la está vamos a viendo, encontrar mirá, acá. Julio, A te está Gramsci viendo, no lo leyó casi nadie lo que te si te está viendo Alberto Fernández, te va a decir, mirá, estás coincidiendo con Milei. Quedan 30 segundos 30 para que... segundos. Porque Milei es una mente Sí, brillante y lo va a resumir. ¿Por qué? ¿Cómo es la pregunta? ¿Por qué sigue subiendo el dólar? A pesar de todas las medidas que está implementando Martín Guzmán, 11 pesos subió este mes, 169, sigue sin parar Es que el dólar blue. no es que sube el dólar, no es que suben los precios. Baja el peso. Es que pierde poder adquisitivo el peso. Y eso puede ser o porque aumenta la oferta o porque baja la demanda o las dos cosas a la vez. Y la gente sabe que el peso es la moneda que emite el político argentino, por lo tanto, siempre verde. Muchas gracias. Gran cierre. Gracias a los dos. Muchísimas gracias. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento